un invitado muy especial. Está acá con nosotros el licenciado Francisco Álvarez Martínez, que es cofundador de Fabogados, que es una firma reconocida por su abordaje creativo a los procesos de litigios, y está con nosotros acá para hablar acerca de un tema legal que está bastante en boga en este momento, y es la difamación digital. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, hermano. Bueno, no porque sea mi amigo, pero seguro es uno de los mejores abogados de nuestra generación y la verdad que hace sentir orgulloso a mucha gente. Profundicen eso, me gustaría saber. Es un gran penalista, es un gran conocedor del derecho privado y del derecho público, ha estado participando en casos importantes y sobre todo se ha dedicado a hacer opinión pública sobre temas jurídicos. Yo creo que eso aporta mucho al debate, sobre todo en este tema que está muy presente porque justamente ayer hubo un escándalo público, digamos, en la palestra, con un personaje muy reconocido que se dice ser detective, Ángel Martínez, que fue apresado al llegar en un crucero a Puerto Plata y que ya está enfrentando varias querellas por justamente difamación e injuria y delitos electrónicos en la jurisdicción dominicana. ¿Por qué, Francisco, esa combinación del tema difamación e injuria y la ley de ciberdelitos o de delitos electrónicos? Tú sabes que nosotros tenemos una ley del año 1962, que es la que hasta ahora normalmente uno escucha mencionar cuando se está evaluando un comportamiento para saber si fue difamatorio o si real y efectivamente constituye una injuria. Cuando la ley 5307 viene, lo que dice es, bueno, estoy tratando de ver el futuro, voy a ver en el plano digital y agarro esas concepciones viejas del 62 y trato de traducirlas a lo que en ese momento se entendía era lo que iba a ser, digamos, la traducción al plano digital. Pero ocurre algo muy interesante. El boom de las redes sociales en el año 2007 versus lo que tenemos hoy, honestamente, no era algo que absolutamente. En aquel momento apenas Facebook, había acabado de salir Hi-Fi. Twitter era un público muy nicho. Incluso los tuiteros originales, que yo no soy uno de ellos, tienen una cantidad y una cantidad de seguidores orgánicos y una cosa. Tenemos uno aquí, tenemos Uriel. Sí, por eso lo dije. Uno de los fundadores. Entonces, por ahí nace, digamos, esa necesidad actual de cuando uno tiene el crecimiento desproporcionado e imprevisible de las redes sociales y algo muy interesante, personas que no necesariamente fueron educadas o estudiaron sobre la comunicación o alguna otra profesión afín, que se enganchan a comunicadores por haber tenido éxito de una u otra forma en plataformas no necesariamente vinculadas a un estudio profundo. Qué bueno que lo dices tú. No, y lo digo porque en resumen eso quiere decir que si yo mañana hago un video chistoso en TikTok que genera atracción y alguien con una plataforma fuerte dice, voy a tomar a Francisco que se hizo famoso y lo sienta frente a un micrófono, eso puede generar que una persona sin la preparación, así como un pelotero que sin educación le den 20 millones de dólares, o un niño que tú le des un arma de fuego, así mismo tú estás colocando a una persona dentro de una plataforma potencializadora de su voz a, entre comillas, hacer opinión. Y eso era algo que en el 2007 no se podía entender en la magnitud y mucho menos en el año 1962. De ahí es que viene la necesidad de la regulación, que es un tema que actualmente tenemos sobre la palestra. Y te hago una consulta. ¿Es cierto que los casos, por ejemplo, de difamación toman años para poder llegar a una conclusión? ¿Tú entiendes que falta algo o qué pudiera faltar para hacerlo un poco más eficiente y quizá un poco más rápido, que un caso de difamación no dure 5 o 6 años en llegar a una conclusión? Mira, lo primero es que como abogado, cuando tú le tienes que decir a tu cliente que ya está siendo victimizado por alguna declaración reiterada de alguien que tiene el poder de la voz, que es una gran responsabilidad, lo primero que tú tienes que advertirle es eso. Mira, esto es un proceso que te va a tomar mínimo 2 o 3 años y que durante el proceso se va desarrollando, tú vas a seguir sufriendo el golpe de a quien tú estás persiguiendo. Primer paso, la verificación del contenido expuesto en lo digital, por ejemplo, un tweet, un video, lo que sea, tiene que pasar por una institución que se llama DICAT, que es, entre comillas, el investigador que va a ir a pedir eso a la fuente, lo va a certificar y te va a entregar para atrás algo con lo que tú puedas ir a un tribunal. Eso es un proceso que
con un correo electrónico, que parecería ser algo sencillo, te puede tomar 18 meses. Wow. Estuve esperando certificar un correo electrónico donde Frank me amenazó, por ejemplo. No por DICAT, sino también por la respuesta de esas empresas tecnológicas, ¿no? Bueno, pero ahí voy. Una combinación. Hay una combinación, porque el DICAT tiene un número finito de personas, tiene presupuesto que considero yo que muy por debajo del que debería, y ahí se traduce que se genera un embudo donde llegan 200,000 solicitudes mensuales y ellos no tienen la capacidad de traducirlas, y luego de que se traducen entonces a llegar, por ejemplo, a Facebook, a cualquier plataforma, entonces de allá para acá también hay un tiempo de espera relativamente largo. ¿Cuáles son esas leyes específicas que protegen a los dominicanos y las dominicanas de la difamación digital? Mira, la ley 5307, para mí, el artículo 21 y 22, son las fórmulas más efectivas para tú defenderte de un ataque de esa naturaleza. Ok. Porque te define en lo más cercano al tiempo actual, entre comillas, porque creo que no me ven y estoy haciendo la señal de Sí, comillas. sí, te están viendo por YouTube. Ah, perfecto. También por YouTube. Entre comillas, porque te define la difamación y la injuria con acepciones un poco más modernas. Entonces, una persona que se sienta afectada por una declaración de alguien en un medio de difusión masiva, porque se requiere dentro de lo que se evalúa cuando uno va a ver los elementos típicos, que se ha hecho en un ambiente de difusión, yo diría que esa es la ley ideal. La ley 5307, artículos 21 y 22. Y esa tiene sanciones penales, porque Ya. esa es una pregunta que mucha gente se hace. No, y la gente, es verdad eso que dice Frank. Es decir, cárcel. La realidad es que si bien es cierto hay sanciones penales para eso, la despenalización es una línea internacional que nosotros hemos adoptado desde nuestro Tribunal Constitucional. Por eso, el proyecto de ley que anda rodando en el Congreso, de entrada te dice, no hay consecuencias penales para el exceso en el uso de los medios de comunicación. Y por eso mucha gente cuando ve los casos, ve por la ley de libre expresión del pensamiento o por la misma 53-07, al final lo que resulta es una sanción económica o una disculpa. Hemos visto muchos casos de gente que ha sido obligada a decir, mire, me excuso porque dije tal cosa de Carmen. Con lloros, con lloros. Bueno, hay que actuarlo un poquito. Pero ese, Con lloros. Hablando de disculpa con lloros, recientemente vimos cómo la ministra Farida Raful ha sido víctima de difamación digital y sobre todo el rumor de que hay un video, no sé qué cosa, hecho con inteligencia artificial, no sé qué. O sea, en ese caso específico, cuando se hace contra un servidor público, ¿hay algún tipo de agravante o es tal cual para cualquier ciudadano o ciudadana? Mira, los servidores públicos de entrada tienen que ser más tolerantes de los comentarios adversos que nosotros los ciudadanos. Dicho eso, la línea es la honra personal. Yo puedo acabar con un funcionario y su gestión porque no me gusta lo que está haciendo, pero yo no puedo hacer ataques personales y más en ese ámbito de la intimidad de cada persona, porque ya eso automáticamente le adhiere al comentario, no lo que sería un clamor ciudadano, que yo pudiera estar o no de acuerdo con algo, Sí. yo pudiera ser amante de los teteos y querer que no me cierren la discoteca que está en un lugar residencial y por eso criticarla. Sin embargo, yo no puedo, en base a ese, entre comillas, razonamiento ciudadano, adherirle ese tipo de comentarios. Que a mí me parece que ella incluso fue bastante tolerante, porque yo veía desde hace semanas que habían otro tipo de ataques, no solamente el tema de la intimidad, sino que habían alegatos que yo entiendo que deberían tener repercusiones legales fuertes. Y ahí es que viene ese rejuego del funcionario público. El funcionario público puede tomar una de dos acciones, o reacciona demasiado rápido, lo cual normalmente se ve mal, o se toma su tiempo primero para ver si la persona sigue. Todo lo que esa persona fue o ha seguido haciendo es una prueba adicional a que no se está hablando de una circunstancia, de una crítica orgánicamente ciudadana. Entonces, si yo, por ejemplo, fuera funcionario y tengo una persona que yo sé que me está atacando de manera sistémica y que está utilizando diferentes argumentos, porque no solamente es tema íntimo, están incluso sugiriendo algunos de ellos que ella tiene participación en la protección de narcotraficantes. Correcto. Y que le asigna policía, lo cual todo eso, eventualmente, si seguía, probablemente a ella le está dando todavía más fuerza para una acción que yo entiendo o espero que ella vaya a someter pronto. Yo mira, también. y ahorita que hablaban de la primera parte, que es como una rectificación o una disculpa, lo que sea, ¿eso es obligatorio en este proceso? Tú sabes que la retractación en materia de la difamación o la injuria
está reservada desde el punto de vista legislativo para el ejercicio del periodismo. Y por eso se entendía que si yo en la prensa decía que Frank es malo, la retractación era decir, mala mía, en el mismo Me medio, equivoqué. Frank no es malo. Pero en el plano digital sucede algo muy interesante. Número uno, la retractación en teoría es una fórmula para tú evitar que te sometan. Si Frank me va a someter a mí porque yo dije que él es malo, él me intima, retráctate. Y yo digo, no, perdóneme, es verdad, lo que yo dije de Frank es mentira. Y en teoría, con eso se puede desactivar la acción, entre comillas, penal, porque ya digamos que la persona, el infractor, ya recogió lo que dijo. Aunque tú puedas demostrar un daño económico. Y entonces ahí viene el aspecto civil. Porque si por yo decir eso de Frank, uno de sus patrocinadores le retira el patrocinio, Exacto. Frank tiene la posibilidad de buscar un resarcimiento civil en mi contra, diciendo que yo le costé X cantidad de pesos con mi comentario y eso se ventilaría en el aspecto civil. Me Digamos gusta entonces- ese approach. Creo que voy a usar tu servicio pronto. Digamos entonces, ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra Aquiles Jiménez. ¿Cómo? Aquiles Jiménez subió una foto mía. Sí. Cuando la vaina de USAID. Ajá. Él subió una foto, pero no diciendo que estamos recibiendo fondos, sino los popis también roban. Lo primero que me Wow. puso como popi, un tipo de la secadora, Constanza, gracias. Y segundo que roba. Y segundo que robo, no que recibía fondos. Me cago en Entonces, prioridades. ese tipo de personajes casi siempre, yo no, por alguna razón, como que todo el mundo lo deja pasar, lo de Aquiles. Yo no sé si es que él maneja demasiada información de demasiada gente y la gente como que prefiere no meterse con él. Como yo no soy ningún funcionario ni nada. Sí, pero Pudiera tener eso, pero él lo tiene publicado todavía. en su mira, web. mira lo que sucede. El 99% de las personas como nosotros, comunes, no tienen ni el tiempo ni el dinero para echar ese pleito de 4 o 5 años contra una persona que luego de ser condenada probablemente va a seguir haciendo lo mismo porque le van a poner una condena de 500 o 1 millón de pesos que al final nunca se va a cobrar. Mira, 500. Entonces- y no se cobra. Bueno, lo que pasa es que cuando tú lo vas a cobrar y si la persona por X o Y razón es insolvente, pues tú al final del día no lograste nada. Perdiste tiempo y te revictimizaste. Diablo. o sea que Ah, bueno, puede pues- seguir viviendo de difamar al otro en este país. Así. Entonces, Lamentablemente, yo creo que eso- por ahora sí. eso es lo que- yo lo hemos visto. Incluso hay personas en redes sociales que han sido condenadas por decir cosas de ministerios, de ministros y de directores de bancos que al final, al otro día, siguen haciendo lo mismo. Por eso es que la discusión en el Congreso del proyecto de ley que se está ventilando es tan importante. Porque ahorita, por ejemplo, ahorita estábamos discutiendo de cuál es la mejor vía. La mejor vía es una que no existe. Es crear un procedimiento que sea más expedito. Algo parecido al amparo, que le permita a la persona afectada por algo que debe considerarse como un delito de ejecución continua, como la difusión. Porque tú dices algo hoy y eso sigue repitiéndose. Claro, sigue rodando. Y tú tener la posibilidad de tener comportamientos debidamente descritos. No se puede, 1, 2 y 3. No tenemos que inventar la rueda, eso está en todos los tratados internacionales de los cuales somos parte. Eso nada más traerlo. 2, una vía judicial expedita que permita en cuestión de 2 o 3 meses obtener sanciones que pueden ser, deja de hacerlo, retíralo. Y si no lo hace, 500,000 pesos por cada mes o por cada semana Más 30. que tú lo mantengas. Pero no seguirá. Claro, yo, Exacto. Ajá, y si no, ya que no puedo No, tú pagar. tienes un título para embargar. es lo No, que y dice si no Francisco, lo que paga, pasa es- podría sancionarse el medio, Claro. porque por eso es que hay que generar esa responsabilidad en cadena, que al medio entonces se le haga oponible lo que sea que haya sido la condena, y en caso contrario, entonces suspender la difusión hasta tanto eso suceda. y yo te hago una consulta. Con todo el auge que ha tenido, por ejemplo, la inteligencia artificial y con lo rápido que va y lo pro que es, ¿tú piensas que va a llegar un momento donde se va a perder el control, por ejemplo, de un fotomontaje, de que yo le cambio la cara a una gente y le pongo otra para difamar? Mira, el problema ya ese momento llegó, ya eso llegó. Ahora, el problema de nosotros aquí es que no tenemos la capacidad técnica de hacer una auditoría de un material para detectar si es o no Si es mentira o inteligencia no. artificial. Incluso yo participé hace un mes y pico en una mesa de trabajo en Bélgica sobre inteligencia artificial aplicada al crimen transnacional, donde se planteó, ojalá y eso tome tracción, de que para países como República Dominicana, que no tenemos ni siquiera el presupuesto para invertir en esas implementaciones de verificación de material, que a través de tratado internacional y de cooperación internacional podamos apoyarnos de la Unión Europea, que ya lo tiene.
En la Unión Europea ellos tienen, entre comillas, inteligencia artificial que verifica inteligencia artificial con un nivel alto de éxito, lo que permitiría, en vez de nosotros tener que venir aquí a hacer unas inversiones, que lamentablemente sabemos cómo a veces terminan las inversiones estatales, Exacto. apoyarnos en ellos que ya tienen eso y que no le va a costar, entre comillas, porque ya existe. Lo que pasa, Francisco, ahí hay que aclarar también que hay una discusión interesante entre el criterio de la Unión Europea en torno a regular a estas empresas tecnológicas y el criterio de los Estados Unidos. Que en Estados Unidos es dejemos el libre mercado y que no tenemos que imponerle normas, mientras que la Unión Europea se ha encargado de imponer muchas normas a las redes sociales, a la protección de datos, a la inteligencia artificial, y ahí también tenemos un debate que en esa misma ley cabe, pienso yo, Claro. y me gustaría saber tu opinión sobre la ley en términos de la parte digital, porque fue la discusión que digamos que de alguna manera hizo que se retractara un poco. Claro, la ley tiene unos temas que El yo proyecto entiendo- de ley, en este El proyecto de ley tiene unos temas que yo creo que se metieron como de contrabando, porque pudiera tener incidencia incluso fiscal. Tú estarías casi como generando lo que yo considero un sujeto obligado, o sea, la definición de un sujeto obligado en materia de redes sociales, lo cual es bueno, porque cuando a mí me difama una cuenta que se llama X, cualquier cosa que no, X X no, no, X no, no. X no que difama. se llama Y, que es cualquier cosa. No nos meten en lío. Yo no tengo ni siquiera un domicilio donde notificar un acto. Claro. Entonces, no sé quién está detrás, no sé quién le está pagando, no sé si es una persona, si es un niño, si está en Bangladesh o está en Perú. Entonces, O sea, una inteligencia artificial. o si es una inteligencia artificial. Entonces, yo sí creo que esa ley, ese proyecto de ley, perdón, en lugar de desacreditarla como ley mordaza, que el que se inventó eso logró un objetivo mercadológico Pero fuerte. fuerte, porque automáticamente, ley mordaza y todo el mundo la quiere alejar porque cree que es eso, Claro. que en algún momento lo fue, porque hay varios intentos Sí, 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 real y sí, sí. efectivamente de regular, entre comillas, las redes sociales. Pero la discusión la tenemos que tener urgente, porque eso que tú dices, Fran, es verdad. La Unión Europea y los Estados Unidos tienen puntos de vista diferentes. Ahora, ¿a cuál le va mejor? Bueno. Ellos tienen puntos muy diferentes en cuanto a regular cómo manejan los datos las plataformas. Pero realmente la opinión de ellos de cómo se debe manejar el tema de la difamación, la dignidad de la gente y lo demás no es tan diferente. Es decir, Sí, pero ese criterio de que nosotros recibamos ese apoyo simplemente para identificar es una herramienta. es una herramienta. No, Eso no hay que adscribirse a esos No, criterios. No Pero quito la nosotros- importancia de la herramienta, No, claro que sí. Pero nosotros como país tenemos que definir eso que ustedes dicen. O sea, hay que definir qué es lo que nosotros queremos regular en la República Dominicana y cuál es el nivel de holgura que le queremos dar a cualquier gente que hoy en un día puede tener 100,000 seguidores. Y por ejemplo, con este tema, ahora que entre redes sociales y con la inteligencia artificial, cualquiera se inventa cualquier vaina. Entonces, por ejemplo, el concepto de semejanza entra con la inteligencia artificial. O sea, con este caso que pasó con Faride, se alega de un video donde se hizo con inteligencia artificial, pero yo veo cada rato que vallas anuncian con personajes ya fallecidos y usan su semejanza sin dar derecho en nada. Entonces, ¿cómo, Claro. entra realmente que eso es semejanza a la persona o es que yo me inventé un video y eso no es ella? No, mira, eso es una discusión tan compleja e interesante que lamentablemente no nos va a dar tiempo a tener, pero yo te voy a decir algo. Actualmente no hay un solo país en el mundo que haya podido definir totalmente lo que es semejanza desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Me explico. Yo puedo ahora mismo agarrar un artículo que escribió Uriel y decirle a cualquier implementación de inteligencia artificial, redáctame esto parafraseado con el tono que tú entiendas yo puedo tener, pero que diga lo mismo que dijo Uriel. Ajá. Y ese contenido que sale de ahí, técnicamente fue inspirado en él, pero no necesariamente lo está, entre comillas, plagiando. Ok. Entonces, el tema de la semejanza se pudo ver, por ejemplo, cuando todo el mundo se estaba haciendo su caricatura de Estudio Ghibli. Claro. Todo el mundo estaba haciendo eso. Menos yo. Y entregando Ni su yo. cara. Pero entonces, lo de entregar su cara ya, hace rato que le entregamos. No, la mía la dieron, ni siquiera fui yo. La Pero rifaron. yo lo que digo es que al final de cuentas, nosotros aquí tenemos que tener discusiones. Yo te voy a ponerte un ejemplo. Debería considerarse una violación al deber de secreto del que firma un NDA, Un acuerdo de confidencialidad. Un acuerdo de confidencialidad. El que deposita un documento en un chat GPT para preguntarle, identifícame dónde está la causa de terminación de contrato, por ejemplo. Claro. Esas son discusiones que aquí deberían tenerse, porque son las discusiones que se están generando en los países que son países y que nosotros tenemos que aprovechar esa experiencia comparada para evitarnos problemas que ya ellos tuvieron y resolvieron. Pero hay Sí. que reconocer también que es que hay un vacío y pasa cuando hay nuevas tecnologías. Claro. O sea, la Unión Europea lo está discutiendo, Estados Unidos de alguna manera u otra también lo está haciendo, pero
quizá no hay un órgano supranacional, como sería el caso de la ONU o de algún organismo internacional, que sea el que tenga la última palabra, sobre Claro. todo en este momento donde se cree poco en los organismos multilaterales. Claro, pero nosotros tenemos que entender algo muy importante. La inteligencia artificial no es tecnología nueva. Sin embargo, el boom que tuvo... La implementación. Claro, pero ya tenemos 2 años y pico que ya está rodando en la implementación actual. Entonces, cuando tú ves los proyectos de ley que están en el Congreso, lamentablemente lo que se está tratando de regular es otra cosa. Aquí, por ejemplo, no se ha hablado de cómo se puede usar desde el Estado, cómo se puede utilizar en materia de protección de datos. ¿Cómo se está usando hoy sin regulación? Cada vez que tú chateas con un chatbot de una institución bancaria, de una institución pública, y tú no sabes qué está pasando en el backend de eso. Hasta el Esto tema de los pica- seguros, acuérdate del lío que hubo en Estados Unidos. Esto con la pica y se Sí, extiende. es que también ese tipo de Sí. tecnologías son muy caja negra. Tú no entiendes qué pasa de ahí para allá. Ni ellos mismos. Sí. Francisco, muchísimas gracias por venir a ilustrarnos con este tema. Yo creo que tu visita debería ser un poco más recurrente. porque venir. Tienes que Hay volver. que fijarlo. hay porque nos mucha quedamos con tela. preguntas. Sí, hay mucha tela que cortar por ahí. La X102 te presentó Un Lugar X.